tratando de compartir algunas ideas y creo que algunos desafíos que no sé si ya han llegado en forma firme aquí a Uruguay, a América Latina, pero que puede ser que se vengan y que afecten quizá la disponibilidad de mercados o las reglas de comercialización. Creo yo que puede pasar, ojalá que no, pero bueno, tenemos que estar prevenidos y armados para poder hacerle frente a potenciales desafíos. Voy a ver si... Walter, me dijiste como 25 minutos. Sí, no sé. Sí, advierto. Voy a ver si esto funciona. Era para ver si hablabas tan rápido. Bueno, yo soy uruguaya, estudié en agronomía en la facultad, después estuve en Chile unos años, hice un doctorado y un postdoctorado, y desde enero del 2017 trabajo en Rothamsted Research como científica en el área de sistemas ganaderos. Esto creo que es parte del contexto en que podemos enmarcar los desafíos que se vienen, y creo que esta definición de los límites planetarios ayuda a ver en qué aspectos tenemos que poner atención, obviamente para mantener nuestros sistemas productivos, nuestro planeta, para las futuras generaciones. Pero hay una definición de los límites planetarios donde se establece que un límite planetario es la capacidad de la biosfera para recuperarse de las perturbaciones, normalmente causadas por efectos humanos, y regresar a un estado estable. Y una serie de autores han definido ciertas, ciertas categorías y ciertos límites. En la zona verde, aquí estamos bajo de los límites, de esos límites planetarios. En la zona amarilla es una zona de incertidumbre, obviamente más allá del rojo es más allá de la zona de incertidumbre, y hay aspectos que todavía no han sido cuantificados, no se sabe cuáles serían esas barreras, ni tampoco el nivel de incertidumbre. Pero lo que se sabe hasta ahora es que hay en algunos sectores que ya estamos más allá de los límites y que tendríamos que estar siendo proactivos para tratar de revertir eso, ¿sí? Por ejemplo, en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno y del fósforo, en estos aspectos hemos sobrepasado la barrera, entonces hay que empezar a cuantificar, por ejemplo, el trabajo que ya se está haciendo, que eso está súper bien, de la eficiencia del uso del nitrógeno, por ejemplo. También se podría trabajar de igual manera con el fósforo para tratar de mejorar la eficiencia de los sistemas y tratar de contribuir a revertir esto. Yo creo que todo esto es revertible. Como siempre, creo que igual, y eso es lo que es importante considerar, que tenemos que tratar de mantenernos siempre en buscar evidencia que sea sólida, porque a veces hay muchas grandes anuncios y verdades reveladas como firmes y ampliamente aceptadas, que no están basadas en evidencia, sino que en ideología, y eso a veces puede confundir las cosas y hacernos tomar decisiones que quizá no son las óptimas. Entonces, igualmente, aunque les estoy presentando esto, creo que es una guía, pero también hay que aplicar sentido común y tratar de siempre estar contrastando la evidencia de dónde surgen estos datos para estos cálculos. Otro aspecto que se menciona es la integridad de la biosfera en lo que refiere a la biodiversidad, no solo a la biodiversidad genética, sino a la biodiversidad funcional. Y en lo que respecta a la biodiversidad funcional todavía no está cuantificado los límites ni la incertidumbre. Entonces, bueno, hay otras áreas en las que todavía se
se está bastante bien, el tema del cambio de uso de suelo y otras, el cambio climático está pasando la zona de incertidumbre, pero bueno, este es como el contexto de las potenciales problemas o limitaciones en las que tenemos que estar al tanto. Y tenemos que también tener en cuenta que la sustentabilidad de los sistemas no es solo monodimensional, no es solo ambiente, y no tenemos que tener una mirada como de túnel solo enfocándonos en un aspecto, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es un aspecto de todas las potenciales métricas o variables relevantes en la evaluación ambiental. Como les decía, el ambiente, sí, el aire y la contaminación, digamos, los niveles de gases de efecto invernadero es una de las componentes, pero también tenemos suelo, salud del suelo, contaminantes en el agua, energía, biodiversidad. Lo mismo, la sustentabilidad no es solo una dimensión ambiente, tenemos economía también. Obviamente, los sistemas productivos son negocios, tienen que ser rentables y no por ir atrás de repente de un solo objetivo vamos a poner en riesgo la viabilidad del negocio y del futuro de ese negocio para futuras generaciones. Y el tema social también es importante. Al final los sistemas productivos están produciendo comida para alimentar a la sociedad, no solo comida, nutrientes, idealmente de alta calidad. El tema de la salud del suelo es algo también importante, la salud animal es bastante transversal a todas estas dimensiones y es importante eso, considerar, y siempre vamos a tener sinergias y trade-offs, como que unas vamos a ganar y en otras vamos a perder. Y es difícil evaluar todas las intervenciones o los sistemas multidimensionalmente. Capaz que ahora con esto del chat GTP podemos encontrar alguna manera de hacerlo, pero no es sencillo, porque igual qué peso le damos a cada una de las variables o a cada una de las dimensiones. No es una respuesta sencilla, pero hay que tratar de ver que cuando intervenimos un sistema estamos afectando varios componentes y varias de estas dimensiones. Y también lo que sabemos es que tenemos una diversidad muy grande a nivel mundial de sistemas de producción, de condiciones agroclimáticas, de inclusive cultura, maneras de producir. Entonces, quizá intervenciones o soluciones que se plantean para un tipo de sistema de producción no van a ser aplicables a nivel global. Por eso es que en el 2014 exactamente se dio como por inaugurada la Global Farm Platform. Inicialmente, desde el 2012 se venía trabajando con algunas universidades y centros de investigación en el mundo para formar esta red de centros de investigación que tenían como sitios experimentales muy bien instrumentados y todos trabajando con básicamente rumiantes, muchos a pastoreo, pero otros también sistemas un poco más intensivos, enfocados en la sustentabilidad de estos sistemas. Y bueno, INIA Palo a Pique se unió en el 2014, o sea, fue una de las primeras instituciones y sitios en unirse a esta red. Y como pueden ver, tenemos los que están en verde, son centros experimentales que tienen eso, como por ejemplo aquí en Palo a Pique, experimentos, algunos a largo plazo, otros más nuevos, pero la idea de todos ellos es tender a tener estos datos, o sea, colectar datos en el largo plazo. Y tenemos, por suerte, sistemas de producción por ejemplo, Tropical en Brasil, en Embrapa, bueno, INIA obviamente, en Estados Unidos, tenemos algunos en Europa, varios en Reino Unido, inclusive tenemos el ILRI en Kenia, University of Western Australia, Massey en India, y después tenemos algunas instituciones que no tienen un sitio experimental propiamente tal, pero igual tienen investigadores que están interesados en este tema. Y esta es una red bien interesante y nos ha permitido a lo largo de los años realizar algunos proyectos y trabajos en conjunto.
Y bueno, estamos creciendo, cada tanto se agrega alguna nueva institución o algún nuevo sitio experimental, y ha sido una experiencia muy buena a lo largo de los años. Formalmente, esta red comenzó con un paper que se publicó en 2014 en Nature, que se llamaba Pasos para la sustentabilidad ganadera, y planteaba 8 pasos, que era alimentar a los animales con menos alimentos para humanos, para evitar esa competencia entre producir, por ejemplo, grano para alimentar a animales o para alimentar humanos, criar animales que sean apropiados para la zona, por ejemplo, típico llevar una genética de alto rendimiento, de altos requerimientos a climas, por ejemplo, tropicales muy cálidos y a su vez la calidad del forraje no es la adecuada y obviamente es la receta para el desastre. Entonces, en este paper se mencionaba eso, la relevancia de tener razas, animales, biotipos adecuados para cada región y sistema, mantener a los animales sanos, obviamente desde el punto de vista del animal, el sistema productivo, pero también desde el humano para evitar transmisión de enfermedades, adoptar suplementos inteligentes, por ejemplo, componentes secundarios de algunas especies que tienen beneficios, por ejemplo, para aumentar reducir las emisiones, aumentar el metabolismo, la asimilación de proteína, etc. También un cambio en los hábitos alimenticios de comer calidad y no cantidad. Hay algunos países que se come en exceso, se desperdicia mucha cantidad, otros donde obviamente falta, pero hay mucho que se desperdicia y que se come sobre todo alimentos altamente industrializados que nutricionalmente no son adecuados. Otra cosa que es importante es reconocer las diferencias culturales y las prácticas para cada región, que obviamente no podemos ir con una receta única y decir esta es la manera que debe hacerse, porque bueno, en ese lugar culturalmente, históricamente, tradicionalmente se ha hecho de otra manera, y eso también es parte de lo que define los sistemas. Y evaluar costos y beneficios, pero esto no solo desde el punto de vista económico, sino, por ejemplo, el costo ambiental, como el trabajo que presentó Fabiana de la huella del carbono y otros tipos de huellas y otras cuantificaciones. Y por último, bueno, cerraba este paper con estudiar las mejores prácticas, que esto era como establecer, digamos, la narrativa para decir, bueno, y por eso esta red, la Global Farm Platform, es importante para poder estudiar todos estos aspectos relevantes en el contexto de las distintas condiciones, sistemas de producción que podemos encontrar en el mundo. Y bueno, en esta red y en general nosotros reconocemos el rol relevante de los rumiantes, que a veces se menosprecia o como les quiero decir, de la manera que se calcule puede dar mensajes diferentes. Nosotros sabemos que los rumiantes van a seguir siendo relevantes, sobre todo para una parte de la población que está creciendo en número y en posibilidades económicas para acceder a alimentos de mejor calidad. Entonces, un aumento en la producción de alimentos de origen animal definitivamente va a ser necesario. Obviamente va a haber que hacerlo de forma más eficiente, producir más con menos recursos, pero hay que tener en cuenta que como un cuarto de la superficie de la tierra libre de hielo son pasturas, entonces, y son pasturas porque no se puede cultivar otra cosa. Entonces, los rumiantes ahí tienen un rol principal que cumplir porque son los que pueden transformar fibra en alimentos de alta calidad. Y bueno, esa es una de las contribuciones principales de los rumiantes. Y este es un ejemplo de cómo, dependiendo de cómo lo cuantifiquemos, el mensaje que podemos dar, ¿sí? Esto, por ejemplo, es la conversión de alimento, simplemente dividiendo insumo sobre producto, en términos de energía total requerida y proteína total requerida.
para 5 carnes diferentes: cordero, criado en pastura, carne de pastura, carne de feedlot, bueno, esto es ganado vacuno, cerdo y ave. Y aquí la cuantificación que se hace es cuánta energía total se necesita para producir el equivalente, o sea, para producir un megajoule de energía comestible del producto, ¿sí? Energía que las personas van a consumir a través del producto. Lo mismo se hace para proteína. Entonces se ve que sistemas, digamos, de rumiantes, que son más ineficientes en transformar energía, nutrientes en producto animal, en comparación con cerdos y aves, no tienen mucho que hacer porque requieren bastante más energía total y proteína, ¿sí?, que, por ejemplo, cerdo o ave. Pero cuando nos fijamos en cuánta de esa energía o de esa proteína era potencialmente comestible, o sea, que podía haber sido destinado para humanos, el panorama es completamente distinto. Porque los rumiantes se pueden alimentar, como les mencionaba, de subproductos de la industria alimenticia, de alimentos fibrosos producidos en tierras no aptas para cultivos. Entonces, cuando hacemos esa cuantificación, cambia totalmente y ya los rumiantes pasan a ser bastante eficientes e inclusive, en términos de proteína, por ejemplo, inclusive mejor que los no rumiantes. Entonces, es importante, como les decía, esto de basarse en la evidencia, la manera en que se calcule, ya eso cambia drásticamente. O, por ejemplo, cuando se hacen los análisis del ciclo de vida por unidad de producto, ahí no se está considerando la densidad de nutrientes ni la calidad de nutrientes de los animales. Se compara 1 kilo de carne contra 1 kilo de grano y eso no es comparable. Entonces, cuando se los compara en función de la densidad y la calidad de nutrientes, de nuevo, cambia totalmente. Y ese es el tipo de trabajo que se necesita para poder, digamos, defender. Por eso digo, no sé aquí cuánto ha llegado, digamos, la mala propaganda hacia los alimentos de producción de origen animal, pero es como que si queremos que nuestra producción ganadera siga funcionando y alimentando el mundo y cumpliendo el rol importante, no solo alimenticio, que tiene, vamos a necesitar empezar a trabajar de forma más activa en tratar de demostrar que no es como lo pintan. Por ejemplo, hay mucho de esto, pero esto es del 20 de julio, o sea, de la semana pasada, y salió en The Guardian, y que dice que pasarse a una dieta vegana va a cortar las emisiones, el daño ambiental masivamente, según un estudio. Y esto sale en uno de los principales periódicos de Reino Unido, y esto está presente en todas las redes sociales, y esto está presente en todos los informativos, y es el mensaje que se transmite, y muy livianamente se transmite así. Por suerte también hay grupos de investigadores que han estado trabajando fuertemente en tratar de ofrecer evidencia en será así, no será así y por qué no. Y por ejemplo, Frederick Leroy, que es un investigador básicamente en ciencia de los alimentos, él y otros desarrollaron un blog explicando de por qué esto no es verdad y en realidad está más movido por ideología, por decirlo, yo diría inocentemente. Yo creo que detrás de esto hay intereses económicos en tener una nueva línea de negocios para el mundo o para algunos. Entonces, bueno, podemos tener nuevos productos y mostrar a la carne como el villano. Entonces, en el blog que él y otros investigadores reportan, mencionan 10 factores. Me encantaría poder leer de ahí, pero mis lentes no me lo permiten. Creo que tengo que cambiar el aumento. 10 factores de por qué este tipo de aseveraciones no son correctas y qué factores no se están teniendo en cuenta cuando uno para poder interpretar esto. Por ejemplo,
cómo considerar más holísticamente, más integralmente, cuando uno está hablando de las emisiones de efecto invernadero del ganado. Por ejemplo, y que me gustó que hoy Fabiana lo mencionó, los datos globales, las bases de datos globales no son aplicables para condiciones locales. Entonces, no se puede con una métrica que aparece en un repositorio decir, bueno, esto se aplica para todos. No es así. Entonces, muchos de estos cálculos y modelos están hechos con números promedio que no reflejan la realidad local de toda la variabilidad que existe en el mundo, ¿no? Ya hay mucho trabajo, mucha investigación, mucho avance en estrategias de mitigación, hay muchas más en curso y eso tampoco lo consideran. Ellos toman estos valores bruto, digamos, en bruto, y no consideran que ya hay mucho trabajo y que se va a seguir avanzando en mitigación. También se han hecho cálculos y restringir el consumo de alimentos de origen animal. Cuando uno lo lleva a escala global, el impacto que eso puede tener es mínimo, en realidad. Cambiar la dieta, de reducir un poco el consumo o inclusive pasarse a una dieta vegana, en lo que refiere solamente a emisiones de efecto invernadero, es mínimo el efecto. Y por otro lado, enfocarse solo en un cambio de dieta distrae el foco de otras actividades, también humanas, o de otros tipos de intervenciones que se podrían estar reduciendo, por ejemplo, viajar al espacio. Sí, interesante, pero ¿eso es relevante? No lo sé, pero bueno, se están todos enfocando en que tenemos que ser veganos y no se están explorando otras potenciales alternativas. Otro que mencionaba es la calidad nutricional del producto a la hora de expresar la huella de carbono de ese alimento en particular. Si es solo por kilo, no está diciendo cuál es la huella de carbono en realidad del nutriente, porque al final lo que nos alimenta son nutrientes. También hay otra parte que no se considera, que imagino que cuando le cargan la huella del carbono lo hacen para la totalidad del ciclo y no consideran que otros subproductos que también se utilizan, esos digamos que estarían, si la huella de carbono se la adjudicó solo la carne, todas esos otros subproductos que también provienen de origen animal tendrían como una huella cero, pero eso no lo están considerando en los cálculos. Otra cosa que no se considera, que también sería importante empezar a incluir cuando se calculan las huellas, es el secuestro de carbono. Obviamente que los sistemas pastoriles tienen un gran potencial, como ya fue demostrado en las presentaciones, tiene un gran potencial de secuestrar carbono y de cierta manera compensar una parte de las emisiones. Otro tema que también se menciona mucho, yo traté de traducirlo como la restauración natural, es decir, abandonar un área de tierra y que se produzca la sucesión natural que se vaya a producir y que eso va a ser positivo. Pero también eso trae aparejado un impacto climático, un impacto en la biodiversidad y ni que hablar en el impacto en la disponibilidad de tierra para producir alimento, que en realidad la demanda va a crecer. También se habla mucho de deforestar como una medida así, no mágica, pero como que bueno, reemplazo la mitad de esta tierra por árboles y ya estoy compensando, pero obviamente eso no es tampoco ideal por motivos similares. Estamos reduciendo área productiva y tampoco sabemos para qué se va a usar esa madera, porque sí, va a crecer, va a secuestrar carbono, pero ¿para qué se va a usar esa madera después? Si se quema, volvemos a punto cero. Y también hay otro tema de que el metano a la hora de contabilizar a veces se considera igual que el CO2, pero el ciclo del metano, el ciclo natural, es diferente. Y eso tampoco a veces. Por eso ahora se desarrollaron distintos índices del GWP, GWP100, asterisco y otros más, que tratan de cuantificar eso, la diferencia en la vida media del metano en la atmósfera. Y bueno, por estas que les mencionaba, es que es importante que
si estamos trabajando en temas de emisiones de gases de efecto invernadero, tengamos en cuenta muchos otros factores y vuelvo a repetir, no es lo único que es importante en lo que respecta a sustentabilidad de sistemas ambientales. Es un aspecto y ahora se le está dando mucha relevancia y yo no sé si eso después en el futuro, no muy lejano, va a tener influencia en el acceso, por ejemplo, de la carne uruguaya a los mercados. Si se ponen algunos países muy estrictos, decir, bueno, nosotros no vamos a comprar carne que venga del sistema productivo, cuya huella de carbono exceda cierto nivel, etcétera, pero ¿quién mide eso y cómo lo miden? Entonces es importante, creo yo, estar preparados para, si llegara a haber una especie de barrera, no sé si eso va a ocurrir, yo me imagino que sí, son muy creativos y yo creo que hay que estar preparados para... Entonces, al respecto de esto, el Frédéric Leroy, el investigador que recién les mostré el blog, y otros investigadores generaron la declaración de Dublín, que es un llamado, digamos, a los científicos acerca del papel de la ganadería en la sociedad y la necesidad de que los científicos estén trabajando proactivamente en proveer evidencia sólida para demostrar el rol de la ganadería que tiene en distintos aspectos, ¿sí? Y bueno, como quiero compartir con ustedes ciertos enunciados de la declaración porque me parece que son importantes. Y es lo que dice eso, se les ha solicitado a la comunidad científica que faciliten pruebas fiables y evidencia sólida del beneficio de la nutrición en la salud, la sustentabilidad y la relevancia sociocultural, que a veces no se tiene en cuenta, porque no voy a decir donde yo trabajo, pero en Europa, y no sé en Estados Unidos, pero en Europa sobre todo, están diciendo, no, hay que bajar el consumo de carne, dejar de producir ganado, pero no se dan cuenta, por ejemplo, que en algunos países, como por ejemplo en África, el ganado no es solo una fuente de alimento, es un medio de vida, es a veces el único capital que tienen las personas, no es solo alimento. Entonces, claro, desde una perspectiva donde quizá las preocupaciones son otras, esas cosas que pasan desapercibidas, no están dentro de las realidades. Entonces, ese tipo de cosas se pasan por alto y se dice, no, vamos a ser todos veganos y no consideran otras realidades, como decía, culturales, coyunturales, agroclimáticas, etc. Entonces, lo que se menciona aquí es que los sistemas ganaderos son esenciales, muy valiosos para la sociedad como para ser un objeto de simplificación, reduccionismo o el fanatismo, ¿sí? Por eso es importante proveer evidencia. Y en ese sentido yo creo que los experimentos de largo plazo, como este de Iña, Palo a Pique y otros, son súper importantes para generar datos sólidos que a su vez puedan incorporar cambios y ajustes en el diseño y en las hipótesis a lo largo del tiempo, cuantificar el efecto que la variabilidad entre años del clima puede imprimir en los resultados. Entonces, creo que Iña, Palo a Pique, pero Iña en general, está muy bien situado para poder llevar eso adelante. No me quiero pasar mucho, pero voy a saltear esto que viene, pero ustedes si entran a la declaración de Dublín van a poder encontrar, digamos, cómo este grupo de científicos, esta declaración está abierta para ser firmada por científicos trabajando en el área de ganadería, así que los invito a buscarla, es muy fácil, y agregar su firma. Ya han juntado más de 1000. Y los invito, si quieren, hay versiones en distintos idiomas, en español también está,
a leer, digamos, los enunciados de esta declaración. E inclusive hay un número especial en Animal Frontiers de varios artículos, todos relacionados con todos estos temas, de la influencia de la carne en la salud animal, perdón, de la influencia de los alimentos de origen animal en la salud humana y en el rol que pueden cumplir también los rumiantes en ayudarnos con los desafíos del cambio climático, de la biodiversidad y muchas otras cosas. Así que, bueno, lo voy a saltear para no pasarme demasiado, pero los invito a que la busquen, ¿sí? Entonces, esto sí está bueno como para cerrar esto de la declaración, que nosotros hemos evolucionado comiendo carne y por milenios la ganadería ha sido un pilar en la seguridad alimentaria. ¿Sí? No seríamos lo que somos hoy, no nos hubiéramos desarrollado como nos hemos desarrollado si no fuera que accedimos a este alimento de alta calidad, proteína de alto valor biológico. Entonces, eso, la ganadería ha sido un factor fundamental en proveernos dietas saludables y asegurar un estilo de vida que ha sido también basado en las sabidurías locales y las culturas. Entonces, también la ganadería nos puede seguir ayudando a los desafíos que vienen. Por eso hay que seguir investigando en esta área para poder encontrar el camino y obviamente no es inocua, pero todo se puede mejorar. Y esto de la declaración de Dublín y el efecto del ganado o del rol del ganado también, esto es bien interesante. La FAO se está organizando esta conferencia global en la transformación sustentable del ganado con el lema de mejor sistemas de producción de ganado, alimentos de origen animal para mejor nutrición, soluciones de ganado para mejor ambiente y mejor vida para los animales, para los humanos, para el planeta en general. Creo que es un tema que es relevante y que, como mencioné, creo que Iña está muy bien situado para poder trabajar en estos aspectos. Quería brevemente mostrar, estas son todas las instituciones, ese es el sitio web de la Global Farm Platform. Quería mostrar algunos de los trabajos que ya se han hecho desde que Iña, Palo a Pique, se unió a la red. Obviamente que hay trabajos hechos directamente por Iña, sin colaboración con miembros de la red, pero por ejemplo este fue presentado, fue liderado por Pablo. Esto fue en el 2019, creo, y estuvo muy bueno porque introdujo, fue como una presentación de todas las fases que ha tenido Palo a Pique y esto que me parece que es súper relevante de ajustar la estrategia ganadera a los requerimientos o a las dinámicas de cada rotación, que va en línea con uno de los pasos que es evaluar costos y beneficios, ¿sí? Y ajustar según vaya surgiendo la necesidad. Esto es importante para un experimento a largo plazo, tener esa flexibilidad de poder reevaluarse y repreguntarse y reorientarse. Este otro trabajo bastante interesante, fue un trabajo bien que se hizo con varios miembros de la red, donde identificamos características en los animales que serían relevantes si los seleccionamos en el presente y qué pasaría si los seleccionáramos en un escenario de más altas temperaturas, y también las estrategias alimentarias que serían importantes. Fue un ejercicio bien interesante, surgió de un workshop que hicimos en febrero del 2020 allá en Northwick, donde yo trabajo. Fue una experiencia muy buena. Este paper lo lideré yo. Y bueno, lo que básicamente muestra es, esto es para animales de carne, cómo cambiaría la importancia relativa que le daríamos a las distintas características, por ejemplo, de ambiente, de adaptabilidad, salud, facilidad de trabajo, habilidad materna, parto, reproducción, eficiencia, calidad del producto y desempeño.
características agrupadas en esas 10 categorías, ¿cómo cambiaría la relevancia a la hora de seleccionar los animales, considerando la situación actual y el futuro? Entonces, los que están, digamos, positivos son los que en el futuro tendrían mayor relevancia, los que están negativos son los que, si bien aún van a ser importantes porque están incluidos en un potencial objetivo de selección, serían menos relevantes en comparación con características que tengan que ver con ambiente, adaptabilidad, por ejemplo, tolerancia al estrés por calor o enfermedades, parásitos, etcétera, salud, junto con, por ejemplo, sacrificar un poco de eficiencia o un poco de desempeño en favor de otras características. Este, por ejemplo, el tipo de trabajo que estamos haciendo en conjunto. Este es el primer paper de la tesis de Fabiana, donde ella recabó datos de 3 años para calcular indicadores importantes de productividad, tanto de la fase de ganado como de la fase de cultivo. Y estos son 2 papers más que Fabiana está por publicar, que es lo que presentó hoy, el análisis del ciclo de vida y la eficiencia del uso del nitrógeno. Y este es otro trabajo que estamos en proceso ahora. Esto es, para que entiendan, esta es la probabilidad, la distribución de probabilidad del ITH, el índice de temperatura y humedad, que mide el riesgo de estrés por calor. Si decimos que 70, ¿sí?, vendría a ser el valor al cual los animales empezarían a sufrir estrés por calor y efectos. Estos son 2 modelos que utilizaron para analizar datos de los últimos 40 años para ver la probabilidad que hay en Iña Palo a Pique de que se hayan presentado, ¿sí?, días, número de horas, creo que es, por encima de este valor. Y lo que se vio es que en el pasado casi un 25% de los días hubo un ITH mayor a 70, pero acá, si se fijan, cambió la escala y ahora se dice, bueno, ¿qué pasaría para el año 2060 entre 2060 y 2080? Eso es la línea roja y como pueden ver, esta era en negro, digamos, es lo pasado y en rojo es lo actual. Y ahí se ve que aumentaría como en la mitad de los días tendrían tendría valores de índice de calor, de estrés por calor alto. Entonces, esto es otra de las cosas que empezamos a conversar en la red y que estamos trabajando en conjunto. Voy a dejar por aquí porque en realidad solo quería retomar de las cosas que hoy vi en la charla, que ya está trabajando INIA en muchas de estas y, por ejemplo, de los puntos que mencionaba Leroy, en la mayoría de ellos están trabajando y yo creo que, como mencioné ya, esta es la 3ª vez, creo que este experimento e INIA en general está muy bien situado para proveer información sólida, contrastable, para ayudar a seguir produciendo alimento de calidad y sostenible para el mundo. Y bueno, dejo por ahí, creo. Sí, eso. Gracias.